que en el fondo tienes que No, moverte. y es que te creo, marico. Yo tenía una pana que tenía unas piernotas, se llamaba Yesenia. Saludos a Yesenia. Saludos a Yesenia. Y coño, subía que 2 escaleras en el cerro. O sea, Claro. Bienvenidos sean todos a Vamos Viendo, un podcast como la vida, improvisado, andando. vamos viendo, compadre, vamos viendo lo que salga. Oye, yo quería partir, de hecho, también agradeciendo a todas las personas que nos apoyaron en el primer capítulo. Sí, definitivamente. Se pasaron, son unos lindos. You are the best. Le estamos prestando mucha atención al feedback, porque también hubo mucho feedback y es algo que nos importa muchísimo. De verdad queremos entregar una cuestión que se lo tripee, pues nosotros nos la estamos tripeando. Esa es la Sí, ya al final del día la cuestión es ir aprendiendo, de hecho probar, ir viendo en el camino y ver cómo se siente esto, ¿no? Hacer el podcast, conversar y hacer esto un poco más como andando. Sí, sí, y lo mejor también es que le estamos prestando atención. Obviamente todo el audio lo pulimos bastante, no somos expertos, estamos ahí echándole pichón, vamos viendo cómo sale la vaina. Sí, la verdad. Y una de las cosas que yo creo que de verdad la cagamos durísimo y es parte del aprendizaje es que jamás nos presentamos en el capítulo anterior. Mm. Y por eso, Claro. ¿quién coño eres tú, weón? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Rommel Núñez. Chuy, escúchame. Básicamente un curioso de la vida Bueno, y en este momento en Chile, intentando hacer algo interesante acá junto contigo. Y cuéntame, ¿tú quién eres, chica? pues yo soy Nel Pérez, estando también aquí en Chile, obviamente venezolano, ya con bastante tiempo radicado acá, un profesional de la tecnología financiera justamente en este momento, padre de unas hermosas niñas, y si le preguntan a mi esposa, el huevón que da los zapatos tirados en todos lados. También. Ok, ya que no vas al tapa. Uf, Ok. sí, eso Me es pasa. otro capítulo también, weón. Me pasa. Mira, y hablando de capítulos, ¿qué vamos a hablar hoy? Mira. ¿De qué viene esto? Hoy vamos a hablar de la longevidad, vamos a hablar de la inmortalidad del cangrejo, vamos a ver qué tienen que ver, vamos a hablar un poquito de la nanotecnología y vamos viendo. Vamos viendo. Ok. Mira, y empiezo, o sea, la verdad que me llama demasiado la atención primero porque cogimos el tema, obviamente nos agradó a los dos, Yeah. pero yo creo que partir por el concepto, ¿no? De qué es la longevidad, o sea, ¿qué entiendes tú, cómo lo ves, cómo la defines? Ok. Yo la entiendo como una gente que vive mucho. Ya. O sea, eso es lo primero, Ya, ok. literal. Ok. Ahora, la Real Academia Española dice que es la cualidad de ser longevo. ¿Qué tú dices? Bueno, no me dices nada, que es ser longevo. Ya. Y ser longevo es que alcanza una edad muy avanzada. Entonces, la definición es sobre la duración de la vida. Perfecto. Ahora, luego viene cómo se compone la palabra, su etimología, de dónde viene. Y tiene... Claro, nos ponemos filosóficos también. Entonces. Claro, o sea, no filosófico, sino como que cómo se compone. Y dice que es longus, de largo, Ya. y aebus, de longevidad, longus aebus, que es de edad y tiempo. Todo fuera de chinazo, ¿no? Ok, exactamente. Y el sufijo dad es más que todo de la cualidad. Que ahí vamos a ver esa cualidad, cómo se traduce en calidad de vida, en cómo cada uno vive y bueno, vamos avanzando. Entonces, esta definición tiene dos partes. Tiene esta parte que es básicamente la duración de la vida, pero también tiene esta parte que estamos hablando de que es la calidad de la vida. Y es en características óptimas, Ya. ¿vale? Entonces, al final, tenemos que ir conversando sobre qué es realmente una vida óptima. ¿Qué son esas condiciones de una vida óptima? Bueno, mira, hay demasiados autores que escriben muchísimo sobre todo esto, pero también una cosa que toda la vida, un dicho que siempre estuvo presente es que la inmortalidad del cangrejo. Bien, el cangrejo realmente es inmortal, ese pana la pasa bien, se tripea, vive mucho, no vive, o sea, ¿qué pasa con ese pana? O sea, ¿de dónde viene eso? Claro. O sea, al final del día,
en qué está pensando la inmortalidad del cangrejo, ¿no? Cuando uno está divagando, cuando uno está tratando de imaginarse cualquier cosa. Pero tiene que ver con la longevidad porque a veces uno dice, ¿será que efectivamente el cangrejo sí es inmortal o no? Y realmente no es inmortal. El cangrejo vive muy poco, de hecho vive aproximadamente entre 3 y 8 años. Eh, y de hecho los más longevos del mundo ni siquiera viven más de 50 años. Hay uno que es muy raro, que vive 100, que es un cangrejo que está eh, en Japón, que Ya. son estos cangrejos arañas de tipo pesca mortal, Ah, bueno. ¿ok? Y básicamente son los que viven como 100 años. Pero cuando hablamos de la longevidad, necesitamos tener puntos de referencia. Porque, o sea, ¿cómo tú sabes qué es vivir bastante? ¿Cierto? ¿Qué Claro, es depende vivir mucho del bastante? punto de vista, claro. Claro, una persona hace mucho tiempo. Discúlpame. Estamos dañando el set, muchachos. Sí. Tranquilo. Fallas técnicas. Una persona hace muchísimo tiempo le decías que vivir bastante eran 30 años y era como que, wow, sí, que viejo. Entra demasiado exacto. Cómo la esperanza de vida va evolucionando con el tiempo. Totalmente. Sobre todo para nosotros los humanos. Totalmente. Entonces, tenemos que tener puntos de referencia y bueno, qué mejor que ver otros seres aparte de nosotros mismos. Y comenzamos con animales. Entonces, si nos vamos al mundo animal, empecemos con lo más pequeño, que es una mosca. Y bueno, para nosotros, para este ejemplo. Y las moscas resultan que viven de 15 a 25 días nada más. Que hay veces que uno dice, ¿sabes qué? Viven 6 horas, 3 horas, que es solamente un día. Resulta no, que viven de 15 a 25 días. Ya, pero eso es una mosca que se alimentó muy bien. O sea, esas son las moscas de la casa Sacha Fitness. Exactamente. Sí, o sea. Esa mosca vive hasta 2 meses. Ah, Entonces, ok, tú sabes bien, que buena. de ahí hay otro tema. Después también vienen otros animales, que serían, por ejemplo, tenemos los perros. En promedio, entre 10 y 13 años. Ahí sí estamos más claros. Todos sabemos como más o menos como cuánto viven los perros. De hecho, que te estaba comentando antes de grabar que estaba en el ascensor, estaba conversando, me preguntaron sobre la edad de mi perro, Sancho, y le dije que tenía 7 años. Y sin querer queriendo, hice la matemática rápida y le dije, sí, básicamente está en la mitad de su vida. Y luego me puse a pensar y decía, epa, sí está en la mitad de su vida. Oh, qué Ok, duro. y de hecho, no te quiero llevar a un sitio chimo, pero también Pancho, ¿cuántos años tiene? También tiene 7 añitos y no quiere. ¿Tiene 7? No Ok. no Y, queremos caer bueno, en ese entonces juego. es importante, pero bueno, no nos vayamos por ese lado, pero es eso, es como que para poner en perspectiva cuán larga es una vida, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, ya, perfecto. Otro animal fácil y rápido, gatos, de 11 a 18 años. Entonces, de 12 años ya es un gato viejo. Pero hay gatos, que ahí es donde te decía la cualidad, cuán buena sea la vida, que llegan hasta 20 años. Que tú dices, bueno, buen gato, buena calidad. Todo ha estado muy, muy, muy bien cuidado ese carajo. Exactamente, exactamente. Luego seguimos con otros animales. Y tú dices, bueno, ya vamos viendo quién vive más. Ya empezamos con el gato, tenemos el perro, la tortuga, la típica, que se nos llega a la mente y dice, ¿cuánto vive la tortuga? Vive entre 50 y 80 años. ¿Vale? Ahora, en Nemo nos dijeron que vivían más. Coño, pero es que se lo pasaban suave. Claro, exactamente, lo pasaban suave. Esa es otra cosa. Damiselita, choque. Suave. Ahora, Jonathan, ¿Ya? poco se habla de Jonathan. Jonathan es una tortuga que en el año 2022 cumplió 190 años. Carajo. Jonathan era una tortuga que fue la más longeva por el récord Guinness. Entonces ahí tú dices, ok, 190 años ya establece otro nivel para las tortugas, Sí. pero 190 años es burda para una vida. O sea, En comparación justamente desde el punto de vista nuestro. humano. Claro, por eso es que estamos poniendo estas escalas, para saber cuánto es una larga vida. No una buena, ya hablaremos de qué es buena, pero una larga vida. Y luego no nos vamos a tener mucho a hablar de más animales, pero los típicos elefantes, a lo mejor 50, 70, a lo mejor el más largo, el más viejo era 86. Las ballenas, la típica que también se te viene a la mente, como que no, animal longevo, ballena. Cierto, 200 años pueden llegar a algunas especies muy locas. Mira. Que tú dices, ¿qué pensará una ballena de 200 años? Y después te vas más largo y dices, piensan, pero no tanto eso, sino como que uno subestima cuánto puede desarrollarse
ese animal durante 200 años para que tú creas que no habla, que no piensa, cuán inteligente sea, ya nos metemos a otro terreno. Coño, sí, ahí no me Pero preguntan 200 años, compadre. filosofía, es demasiado, demasiado. Algo tiene que desarrollar ahí y salirse de, no sé, a otro lado. A ver, luego ya pasamos con el reino animal y vamos ahora al contraste. Y decimos, bueno, ya, los humanos. ¿Qué tanto viven los humanos? Así vivió más que Matusalén, dicen por ahí. No tengo ni idea cuánto vivió Matusalén. Buen dato para buscar. Sí. Buen dato para buscar. Pero te tengo la edad del hombre y la mujer más viejo. Ok, registrado. Exacto, registrado a la fecha. 122 años para la mujer Ya. y 116 años para el hombre. ¿Y dónde estaban esos palos? La mujer era en Francia, así que viene ahí con la paquilla de croissant. Y el hombre japonés, que bueno, no sé, ahí. Bien, bien por el sushi. Pues, bueno. Bueno, está bien, está muy bien. Y poco Ya. se habla, mención honorífica para un señor venezolano que se llamaba Juan Vicente Pérez Mora, un gocho, quien fue el hombre más longevo del mundo, según el récord Guinness, el libro de récord Guinness, en el año 2022. Hace poquito. hace poco, y de hecho, bueno, también falleció hace ¿Cuánto poco. yo sepa? 114 años. Ay, Así caleta, que, pues, bueno. claro, Venezuela tiene bastante inflación y el hombre más longevo, así que excelente. Otra demostración de que los gochos son arrechos. ¿eh? Ah, bueno, viste que, bueno, hay que matarlos a palos, será. Entonces, ese es el tema. A ver, Coño, y ahí tocaste un punto justamente de dónde estaban ubicadas estas personas. Y también es interesante de algún modo ver cómo está el mundo distribuido en esto, porque lo que sabemos es que en todos lados no hay la misma esperanza de vida, ¿no? Que justamente la esperanza de vida es este promedio más o menos bajo los cuales las personas que nacen en cierto periodo de tiempo pueden llegar de algún modo a alcanzar. Mira, lo que te puedo decir en datos que tenemos aquí del 2021 de la fuente de la ONU, es que conseguimos entre los primeros países, por ejemplo, a Japón, a Suiza, a Corea del Sur, con 84 años, compadre, esperanza de vida. Acuérdate que estamos hablando de un promedio, o sea, hay Claro. personas que sobrepasan esto mucho más, o que no llegan ni cerca también. o que no llegan tampoco muy cerca. Y luego vemos también, no sé, países como España, Noruega, Suecia. Hay mucha presencia europea en todos estos tops. Claro. Cosa que se Mucha abundancia, mucha abundancia. Hay ciertos parámetros ahí, pues estamos viendo Asia, Europa ahí como puntero. que te voy a comentar un poco más sobre la zona geográfica, que también tiene mucho que ver, pero no es chiste. O sea, pero aunque la abundancia y la economía fue un papel fundamental. Son puras sociedades antiguas, entre comillas. O sea, ya han pasado por mucho, ya han crecido Sí, mucho. Eso es otro temazo, porque justamente son, tal cual como dices tú, son sociedades que han pasado ya por muchos problemas y que han generado muchas soluciones para esos problemas. Claro. Yo creo que ahí también podemos dedicarle otro gran capítulo. Ahora, yéndonos un poquitico más local, mucho más para acá, mucho más A la región, a la autóctono. región. Mira, tenemos datos acá que vienen del CEPAL, donde con datos del 2022, el top 3, brother, Puerto Rico, Chile y Cuba. Muy bien. O sea que estamos bien acá. Mira, En Chile, por cierto. Chilito está repuntando, compadre. Y más, te lanzo otro dato más perturbador. Mejor dicho, esperanzador. Ok. Chile, para el 2100, se cree que la media de vida pudiese llegar a 92 años. Ahora, pero tú lo dices así como que muy... pero en verdad a mí me parece poco. O sea, porque sinceramente con lo que hablamos en el capítulo anterior de la tecnología y todo eso, me parece que 100, o sea, 2100, me parece conservador. Aunque a lo mejor soy yo subestimando los avances y el impacto que puede tener. Totalmente. no O sea, sé. lo interesante es cómo le dan seguimiento justamente a esta evolución. Ahí tienes un temazo. Eso es, en este momento, teniendo el régimen económico, teniendo las herramientas que tenemos disponibles, que de eso también vamos a hablar mucho más adelante, se hacen este tipo de proyecciones. Ahora, ojo, aquí hay un dato importantísimo. También es quién cuenta esos datos. Porque ahí ya van a ver la gráfica, pero Venezuela hay datos de 1950, porque en algún momento los contaron, ¿Sí? pero 2022 y 2100, o sea, bueno, 2100 obviamente Sí, no, es pero que- 2022 datos no hay. En Venezuela pasó algo, no sé qué coño pasó.
No sé, coño, pues sí. No sé, Después te coño, cuento, sí, después después te te cuento, cuento. después te cuento. Vamos viendo, pero... Es obvio que la situación en Venezuela Es perfecta. Miren, dejen la envidia con Venezuela. Toda la envidia de ustedes son los números de crecimiento económico de nuestro país. Aquí tengo una estadística. No, esto es un pene que dibujé. Venezuela es el mejor país del mundo. ¡El mejor del mundo! Después te cuento. pasó algo y lastimosamente no tenemos datos específicos. Pero bueno, importantísimo cómo también países de la región están bien posicionados. O sea, estábamos hablando de que en Europa hay una media de 82, 83 años, pero aquí tenemos también países con cuya media es 80. O sea, Sí, que tú no dices, estamos tan lejos como uno creería. o sea, que no estamos tan mal, que tampoco migrar es una necesidad incluso para vivir más. Sí, y ahí No vemos- solamente no toda la visa, compadre. no todo es la visa. Y nuevamente sale el gran sentimiento latinoamericano de conformarnos que, bueno, estamos cerca, sí se puede, muchachos. Mira, Ahora, no te preocupes. Una pregunta. A ver, ¿cómo pueden hacer las personas, tomando en cuenta que estamos hablando de longevidad, claro, para vivir más? Porque, o sea, ya vimos cómo es vivir más, ya sabemos quiénes son los que más viven en el planeta, ya sabemos que no estamos ni cerca, pero bueno, estamos concursando. vamos ahí. Y en dónde nos tenemos que ubicar en el globo terráqueo, pero ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué cosas interesantes podemos ir haciendo? Mira, como yo creo que partimos también de esta cuestión, hay demasiados expertos, cada quien con su teoría, bien, pero una cosa que de hecho me llamó mucho la atención preparando justamente la conversa, es que hay una reportera, Dana Smith, del New York Times, que publicó un artículo súper interesante, que también le vamos a dejar la referencia aquí en el video, de las 7 claves para la longevidad. ¿Bien? Ok, cuéntame más. Son más o menos como los 7 mandamientos para que, coño, para que puedas llegar bien un poquitico a viejo, ¿no? Ok, pero ahí diste con el clavo, que es el dilema del tema, que una cosa es llegar y otra cosa es llegar bien. Porque, Llegar bien, con calidad, exacto. Ok, estas claves son para llegar bien. Estas claves son para llegar bien Ok. a viejito. Ya, Sí. muy bien. Dame la Bueno. primera. Vamos con la primera, es demasiado evidente, muévete más, ¿bien? Ok, me da risa, y disculpa que te interrumpa, pero ahí, importante disclaimer que no le hicimos al principio del capítulo, no somos doctores Sí. y no somos ejemplos, cabe destacar. Porque bueno, también, ¿sabes que hay una cosa que yo le digo mucho a mi esposa? Y disculpa que te interrumpa, pero yo le digo mucho a mi esposa, que es que este soy yo hablando conmigo mismo. Cuando yo le estoy diciendo algo, y de repente me descubro que en eso yo también la estoy cagando, le digo, mira, este soy yo hablando conmigo mismo, pero eso no le quita impacto a lo que voy a decir. Eso Entonces, ahorita para nadie. muévete más, hay que movernos más, compadre. Bueno, más, mira, aquí te doy un dato bueno, directo. La Asociación Norteamericana de Cardiología recomienda que por lo menos 150 minutos a la semana tenemos que ejercitarnos moderadamente. Ya, Entonces, compita, los 2 minutos que tienes a la semana no te sirven mucho, ¿viste? ya, no, si sumamos ahí, y que a veces le duele la cabeza a uno, no sé. Hay está semanas que complicado. hay cierto dolor de jaqueca y bueno, pasamos, bueno, sí, también puede pasar. Sí, pero a ver, tenemos que salir, andar en bicicleta, correr, trotar, hay que moverse. Sí, definitivamente, definitivamente. Vamos a la segunda, compadre, ¿sabes qué? Tienes que comer mucho más verduras, mucho más vegetales. Habla claro. ¿Cómo comes tú? Ya, bueno, sinceramente a mí me fascina la ensalada. Lo que pasa es que en la casa Pero, raramente consigo ensalada. ¿Qué consideras ensalada? Porque si dices, coño, tengo ensalada de tomatico, lechuga, 2 pancitos y carne molida, coño, eso no es ensalada. No, mira, pero mucho ojo, porque como te digo, al final del día es mejor comerse una hamburguesa con lechuga que sin lechuga. Yo sé que es una tontera, pero ya la lechuga cuenta como la ensalada. Está bien, Sí, es está bien. parte de una dieta. Pero bueno, creo que esa clave no es que sea un secreto, es una clave. O sea, eso Claro. es importante, no son secretos, son clave. Pero ok, perfecto. ¿Y tú? Ah, bueno, ahí tienes tu Sí, propio no, yo camino. tengo una historia, sí, más adelante capaz la compartimos, pero sí, ahorita sí estoy un poquitico más entregado al tema de comer bien. Más disciplinado. Al fin y al cabo esa vaina es disciplina. Sí, Eh, definitivamente. Yo creo que eso es tan difícil y que de hecho vamos a conversar un poquito más adelante de cómo nos podemos apegar o no a esto de ser saludables, Claro. pero es muy mental, es mucha disciplina. Es muy mental y es mucha muy duro. disciplina. Y más, aprovecho y te lanzo la tercera clave. Duerme lo suficiente.
básicamente no te quedes viendo esta vaina o Netflix hasta las 3 de la mañana, compita. Tienes que dormir. Ok, yo no veo Netflix, pero no me apago rápido. No me apago rápido, me apago muy Existen un montón tarde. de claves, meditar, no sé qué, prepararte la Ah, cuestión, creo. no hay pantalla, no hay Ah, pantalla, hasta dormir. ¡No creo! Pero la cuestión es que esto trae consecuencias. Está demostrado, de hecho hay estudios de que el hecho de cuánto duermes está directamente relacionado a tu índice de mortalidad y mucho más allá. Las personas que duermen menos de 5 horas al día tienen el doble de probabilidad de sufrir de demencia. ¿Eh? No es chiste cuando dicen, coño, no dormí, me volví loco. Oh, no es chiste, no es chiste, la verdad. Y eso de que duermes cuando te mueras tampoco aplica. Tampoco aplica porque O, llega mucho más temprano. exacto, llega más tarde, llega más rápido, Sí, es llega más rápido interesante, es irónico. Coño, yo entrando a un temita más, porque la cuarta clave es más o menos cómo tratas tus vicios. Que no tienes que fumar ni tomar, te dicen estos panas. Aquí está dificilísimo, porque es un hábito que tenemos, primero en Latinoamérica, lo de tomar. No, yo creo que todo el mundo tiene. Bueno, sí, claro, pero bueno, es verdad, estamos hablando locura, porque los europeos y Sí, alemanes, estos panas toman, sí. Bueno. y lo de fumar es ninguna cantidad de humo es recomendada Sí, totalmente. para la salud. Y Entonces, tocaste un punto súper bueno, porque ninguna cantidad, pero también hay estudios donde una copa de vino con sus propiedades antioxidantes te ayuda un poco también. pero recuerda que en algún momento de la vida, que dato importante que también lo pudiéramos haber buscado, que recomendaban supuestamente cigarros prescritos por doctores. Cuando salieron en un principio, sí. Entonces tú En un dices, principio, ajá, sí. ¿cuánto sabemos? Y estas claves, ¿cuán reales son? Bueno, no, ya estas claves tienen tanto tiempo y son Sí, tan sí. hasta lógicas que lógicamente, ¿no? Pero sí, Mira, otro gran punto, y con el cual también yo entro mucho en conflicto, porque no, creo que no somos muy conscientes de eso, y la verdad muy poca gente lo tiene como práctica, es que debes atender tus padecimientos y sobre eso si son crónicos. Mira, más del 30% de la población adulta del mundo sufre de diabetes o de hipertensión. mira, yo te digo, mira, en verdad, yo creo que, claro, padecimientos crónicos te está yendo a lo más, entre comillas, fatalista, como que crónicos y... Sí, es que cuando hablamos de crónicos son simplemente enfermedades que tienes de forma perenne. O sea, Sí. son enfermedades que van a estar contigo y que tienes que ir obviamente cuidando básicamente toda tu vida. Pero lo que te decía, que al final del día yo tengo a lo mejor una muela que me tengo que ir a revisar hace mucho rato y también es casi lo mismo en esa clave, ¿no? Entonces volvemos al mismo tema de que la hipocresía, entre comillas, de moverse más, de no beber, de no fumar, de todo esto, que bueno, son claves que tienen que ver con la longevidad. No es que sea, por ejemplo, pero bueno, entonces ese es el tema, ¿no? Mira, compadre, uno no es filósofo, uno no es como uno no había recibido su tierra, no me acuerdo cómo es la realmente yo no soy responsable de todo lo que diga aquí ni lo que pienses. Aquí estamos simplemente Claro, info. hablando paja y vamos viendo, compadre. Claro que sí. La quinta clave. La quinta clave, esta es un poquitico más come flor, ¿bien? ¿Ya? Y quería saber cómo lo ves tú, pero es sobre todo darle prioridad a las relaciones. ¿Y por qué, por qué come flor? No, o sea, Pero es una opinión muy personal, quiero que esto... Define come flor. No, pues aquí entramos un poquitico más en algo no tan tangible, es un tema mucho más mental, espiritual, Ya, entiendo. o sea, no tiene que ver con una práctica, de hecho, estamos hablando básicamente de tratamiento de enfermedades o de qué es lo que tu cuerpo ingiere de alguna manera Ahora, físicamente. Pero Esto es ojo, un poco más, quizás un poquitico menos tangible. por eso, y en la referencia de esta clave, que es la que habías dejado del estudio de Harvard de la felicidad, que es muy, muy famoso, o sea, lo pueden buscar en todos lados, tiene mucho tiempo, de hecho, está desde 1938, y se ha demostrado que las relaciones son genuinamente lo más importante para la longevidad. Y es loco porque a veces uno no se detiene a pensarlo, pero incluso te puede aumentar la esperanza de vida considerablemente, sin contar con la soledad, depresiones, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas, pero este estudio lo que básicamente decían es que es más importante las relaciones, la frecuencia que tenga tu círculo, o cuán frecuente Y la sea. calidad también. Claro, la calidad, porque también, claro, tener mucho no significa tener algo, ni siquiera.
pero determina mucho más la longevidad o cuánto vas a vivir y la calidad de vida que la salud, el estatus económico, cualquier otra cosa. Entonces, por eso te digo que a pesar de que sí pueda parecer que no es tan tangible, termina siendo, según prueba y error, que efectivamente las personas terminan viviendo considerablemente más cuando fomentan y mantienen y tienen una relación, tienen una comunidad alrededor, no se aíslan y eso a veces es complejo. Por lo menos el COVID. Ya. Dato importante que no lo pusimos, pero te lo comento. El COVID supuestamente bajó 2 años y medio la esperanza de vida de Latinoamérica Mira. por el encierro, porque las relaciones se vieron afectadas. Todo esto obviamente impacta en cuán frecuente te veas, incluso cambió las maneras, o sea, la típica del trabajo remoto y todas estas cuestiones. Entonces, al final del día, no es chiste, si baja la longevidad, si afecta esto, que al final del día estamos hablando de cuán largo vivimos y cuán bien vivimos, ¿no? Aquí yo creo que se traduce en que finalmente vas a tener siempre una red de apoyo contigo. Y de hecho también no lo colocamos, pero en esto ya leí un artículo que decía que es recomendable, era bien machista también, ¿no? Pero era recomendable que los hombres salieran con sus amigos por lo menos 2 veces al mes. Coño, sí vi la vaina, pero también me parece como que normal. Creo que simplemente es tener actividades que te interesen o te gusten, y por lo general uno no comparte demasiado esas actividades de... Es medio autorreferencial porque, Sí. bueno, ambos somos hombres, pero es como la típica de que hombre tirar piedra al río, hombre ser feliz. Total. Literal. Entonces tú no te vas a ir con tu mujer por lo general a tirar piedra o a hacer una casa porque no están allá, pero en verdad tiene mucho que ver con esas relaciones, con hacer. Entonces, no es tanto con quién se haga, sino que se haga el acompañamiento, la comunidad, las actividades, ¿no? No, ya vi que te importa burda, ya sé porque cada vez que me abrazas y me agarra una... Ok, mucho ojo, compadre, mucho ojo, mucho ojo. Saludos, pelotero, por cierto. Y última clave, para ir cerrando un poquito esto, es tener mentalidad positiva. Chamo, yo me quedé loco de pana cuando leí esa vaina, de verdad, pero resulta que si tienes, o sea, según estudios que se han realizado, todo esto obviamente por institutos estadounidenses, porque ahí justamente de donde viene el artículo y justamente donde sacamos esta información, entre un 5 y un 15% viven más las personas que son positivas. O sea que el pesimismo, compadre, no te ayuda en un carajo. Pero yo creo que eso, o sea, como decíamos al inicio, son claves, no secretos. Bien. Y al final del día, es que es complicado. Mira, hace tiempo estaba viendo un video de un tipo que es un coach de equipos de fútbol americano, Buena. ¿vale? Y el tipo, entre muchas cosas, él dice, contaba una anécdota en que en algún momento estaba haciendo coach de un equipo de béisbol en este caso, y que le hicieron, que él decía, todo lo que tú digas, todo lo que salga de tu boca como palabra efectiva, que lo digas en voz alta, positivo es un +1, Bueno, pero los negativos son un -8, o no seamos exagerados, -5. caramba. O Entonces, sea, pero estoy entendiendo que este carajo no era fuerte entonces con el equipo. Es todo Al- tranquilo, campeón. Perdimos, al pero eres muy contrario, lindo. al contrario, ¿Ah? el carajo más bien decía, nadie aquí dice nada malo. Ya. Todo el mundo hace el reverse de tratar de plantearlo de una manera positiva. Sea asertivo. O sea, no es un problema, es una oportunidad. Exactamente, esa paja que le dicen en la parte laboral es cierto. Porque al final del día, ¿qué pasó? El tipo cuenta que en una final, justo antes de la final, entrevistaron a un jugador de béisbol, luego les pasaré cuál es el nombre. El jugador de béisbol le preguntaron, ¿qué sería lo peor que te puede pasar? Que se me vaya el juego de la final entre las piernas porque no atajé una pelota. Y literalmente eso pasó. Eso pasó. 3-2 to Mookie Wilson. Little roller up along first. Behind the bag. It gets through Buckner. Here comes Knight and the Mets win
O sea, literalmente él tuvo O el sea, lo momento, declaró, básicamente. lo declaró y es cómico porque hay mucha gente que dice, lo declaro, ¿cómo dice? Lo reprendo y ese Exacto. tipo de cosas. Entonces, pero no es chiste porque tú sin querer queriendo te lo autodices y cuando llega el momento, aunque parezca mentira, tu cerebro lo busca rápidamente y tienes esa duda. Cuando antes tenías la seguridad de que agarrabas, luego como planteaste un escenario donde no agarrabas, tu cerebro ahora tiene esas dos, Claro, ya es una posibilidad. ya es una posibilidad y es una cosa loca. Entonces, claro, esto se va a otro lado, pero tiene mucho que ver con que si cruzo la calle, ¿será que me atropella ese camión, sí o no? Y si no estoy demasiado seguro en ver para los lados, a lo mejor sí me atropella. Positivismo, entonces. Positivismo, positivismo. Una de las cosas que yo me preguntaba con toda esta cuestión es, ok, entonces yo sigo todas estas reglas y si todo el mundo sigue todas estas reglas, listo, vivo un coñazo de tiempo más. Claro, es la teoría. Es la teoría, pero, ajá, pero eso funciona así, porque tú hablabas mucho de las que se tienen que dar ciertas situaciones, que todo tiene que ser óptimo. Entonces, Ok. ¿yo sigo esta receta y vivo más o qué pasa? O sea, en teoría sí. En teoría, si haces la receta, vives más. Pero primero hay una cuestión que no lo hablamos, pero hay una cuestión de suerte que es importantísima. Que no hay manera ni forma de salirse. Pero es una cantidad de factores tan grande que no solamente depende de ti. Ya. Eso es lo que quiero decir con Bueno, un bueno. poquito de la suerte, sino que no solamente depende de ti. Y ahí la referencia que queríamos hacer eran las zonas azules. Que las zonas azules era un especial de Netflix que vi hace poco, que era simplemente como que unos sitios geográficos que son unas ciudades, unos pueblos, en los cuales, por alguna razón, salen personas más longevas. Terminan habiendo mucho más viejitos, terminan habiendo personas que incluso con 100 años están totalmente lúcidas, están haciendo todas sus cosas, que tú dices, ok, ¿qué tienen? Y el, el objetivo del programa era básicamente un tipo que iba para allá y decía, bueno, vamos a ver qué hay allá, qué me encuentro, ¿vale? Entonces, resulta que acontece que primero, estas zonas geográficas son pocas, por lo general, sin querer queriendo, y si te das cuenta, están todas distribuidas y luego ponemos ahí Le vamos a dejar una grafiquita. una ahí gráfica para que lo vean. Están todas cerca del Ecuador, entre comillas, Ya. relativamente. Un poquito más hacia arriba, a lo mejor. O sea, que se pudiese decir que un clima templado quizás es parte de las condiciones. Totalmente, que no lo dicen ahí en el documental, la cuestión, pero si te fijas, están como en el Ecuador. Entonces ahí tú dices, ok, ni muy, muy frío, ni muy, muy caliente a lo mejor. Entonces, ¿cuáles son esas zonas azules? La primera, Okinawa, Japón. O sea, ya tenemos Japón, como te digo, costas. Y además habíamos visto que su media también es altísima, de hecho, esa es la principal del mundo. Pero... Exacto, ya lo habíamos visto que efectivamente, tal cual. Entonces, Okinawa, Japón, la lleva. Luego viene Icaria, Grecia, o Icaria, Grecia. Luego está Sardinia, Italia. Luego está Nicoya, Costa Rica. Que sorpresa. Eso me llamó mucha Sorpresa. atención, ¿sí? Sorpresa, sí, sorpresa. Y ahí lo vamos conversando. Y después cuando te fijas en los factores que vamos a conversar, no te sorprende tanto. Y por último, Loma Linda en Estados Unidos. Que ahí yo tengo mis reparos y ahí a lo mejor puedo ser un poquito hater, pero bueno. Con todo, Lo que pasa es que Loma Linda resulta acontece que es más como una comunidad más religiosa. Entonces ahí tú dices, ¿dónde salen los fondos para hacer el documental? No lo sé, compadre, pero Ah, ya te cacho. se nos va por otro lado. Sí, sí. No nos caigamos en ese tema. Pero entonces, ¿cuál es el fondo de las zonas azules? ¿Cuáles son estos factores que tienen en común? Y resulta acontece que son las mismas claves que tú estabas diciendo, ¿Ya? pero que son sin querer. Por ejemplo, los pueblos no tienen una infraestructura demasiado desarrollada o a lo mejor son en laderas que terminan sin querer queriendo subiendo escaleras y bajando escaleras porque sí, porque tienes que ir al baño y tu baño está allá y tú estás trabajando en otro lado. No sé, estoy diciendo tonteras, pero son ejemplos que en el fondo tienes que No, moverte. Y es que te creo, man, que yo tenía una pana que tenía unas piernotas, se llamaba Yesenia. Saludos a Yesenia. Se llamaba Yesenia. Y coño, subía que 2 escaleras en el cerro. O sea, Claro. te creo totalmente. No, sí, es tal cual. Entonces, son esos. Me dio mucha risa ahí, en serio. Son esos factores que tú dices, claro, o sea, son lógicos, pero que en verdad, si te pones a ver, uno
y cuando digo uno, el humano, la civilización en general debería tratar de llevarse hacia allá para que sea un default, por sin querer hagas este tipo de cosas. Que es lo que está pasando en lo contrario, que con este tema de la comodidad y lo que Sí. tú estabas hablando, que somos más sedentarios, bueno, somos entre comillas un poquito el ejemplo de eso, pero porque toda la humanidad en este tiempo son lo mismo. Papi, es que si yo ahorita quiero pedir un patacón, ahora rápido lo pido, ¿sabes? No Claro. está saliendo así un carajo. Claro, en Nicoya, allá en Japón, en Okinawa, tendrías que caminar al cerro donde está el tipo que vende tacos, ¿me explico? Entonces, por Claro. eso yo caminas y vas a los tacos. Bueno, entonces, ¿qué factores son? Muy fáciles, son la conexión, la alimentación, el movimiento y la intención. Que aquí, si quieres, podemos conversarlo, lo vamos por arriba. Al final son las mismas claves que ya hablaste, aunque a mí me gustan un par de cosas ahí. En Japón, que tienen este concepto de Ikigai, que es interesantísimo, que es casi que el propósito de vida, literalmente esa es su traducción, y es como que, bueno, me imagino que todo el mundo lo sabe, pero, o por lo menos que lo han escuchado por allí, y es básicamente lo que a ti te gusta en la vida, lo que el mundo necesita, lo que sabes hacer bien y lo que sabes que te da un sustento o dinero. Esos son 4 círculos que la intercepción es básicamente el mejor propósito de tu vida que puedes tener. Carajo, pero eso está demasiado profundo. Eso está muy bien. Ahora, Eso está- es un ejercicio que deberíamos hacer todos. Sí, está buenísimo. De todas maneras, lo podemos dejar para luego y todo ese tema, pero ellos hablaban en Japón, en Okinawa, de eso. Entonces, interesante. Gente que simplemente decía, ¿sabes qué? Yo prefiero servir, yo hago comida, yo hago aquello. Y sentían que su arte iba a perdurar. A lo mejor un señor que hacía unos banjos, unas guitarras, unas cuestiones, sentía como que ese propósito. ¿Vale? Luego había las conexiones que hablamos de la relación, pero ellos le llamaban Moais, que era básicamente una cooperativa, chamo. Era una cooperativa. Ya. Eran gente que se juntaba y se ponían de acuerdo a decir, cuando yo no esté, tú ves la casa. Pero si yo falto, tú riegas la mata. Ah, pero es que finalmente es una red de apoyo. Una red de apoyo, pero realmente integral. Pero institucionada en la cultura de esa isla, por ejemplo. O por lo menos en Japón. Pero bueno, eso tengo entendido. Y eso es lo que comentaban en el documental. Y así otros factores. Pero lo que te quiero comentar para no irnos demasiado es que básicamente no solamente depende de lo que tú hagas, sino también tu entorno define mucho y sin querer queriendo terminas haciendo cosas que te ayudan a vivir más porque simplemente te mueves más, comes mejor, bueno, más allá de la dieta mediterránea, que por eso que si te das cuenta también están ahí Claro. como comiendo un poquito más sano, más vegetales, al ser más rural, menos O sea, quizás, procesado. como hay mucha más abundancia, quizás tiene muchas más opciones para tener una dieta. No, de hecho no tiene mucho que ver con abundancia, porque de hecho son bastante austeros. De hecho, ellos tienen un término que déjame leerlo acá, es harahachibu, Ya. que ellos le llaman como estómago medio lleno, algo por el estilo. ¿Sí? Ok. Entonces, ellos tienen esa costumbre de que cuando estás comiendo y sientes que ya estás saciado, tú sabes que todavía puedes, y a lo mejor te gusta mucho la comida, pero ellos prefieren detenerse. Mira. Entonces es interesante, y todos esos factores ayudan a que vivan más. Entonces, hay bastante, pero no quiero que sea demasiado largo, pero bueno, de todas maneras vamos a dejarle el link también como todas las referencias Total. al final, porque yo creo que Total. vale mucho la pena echarle un ojito a esa. sí, a esa de verdad que está muy, muy interesante. Oye, estamos hablando entonces que el ambiente de algún modo te ayuda o te coayuda a que puedas vivir un poco más. También sabemos que ciertas economías, por todo lo que estamos viendo de los top mundiales, y además seguir ciertos lineamientos, te puede también, o sea, existe una especie de receta como poder llegar a esta cuestión. Y hablando de esa receta, buscando más o menos una receta, me conseguí con Brian Johnson, un señor del podcast. Oh, ok, claro que sí. Saludos a Brian Johnson, que debe estar con Yesenia, ¿no? Debe estar con Yesenia, Claro, sí. por supuesto. Oye, este pana Brian Johnson es un empresario norteamericano, bien, que en el año 2013 vendió su empresa que se llamaba Braintree, que básicamente trabaja con tecnologías de pagos, se la vende a PayPal, y después Y de se eso, forró. básicamente el huevón se llenó de Se plata, forró. ¿bien? Ojo, después de esto también siguió con otras empresas. De hecho, fundó Kernel, que es una empresa que se encarga de la verificación o la medición de las ondas cerebrales para buscar
una mejor salud mental y toda esta Claro, se cuestión. lanzó Flow Elon Musk a decir como que tengo plata, quiero la humanidad, quiero mejorar, quiero dejar mi huella y todo eso. Básicamente, compadre, si quieres inventar huevonadas, vas a tener que tener burda de real. Y es Claro. parte de lo que hace este carajo. Fíjate que él contrató un grupo de expertos, o sea, hay médicos que trabajan 24/7 para este pana. Claro. Y entonces lo que él creó fue un blueprint, básicamente un esquema de vida muy apoyado en la tecnología, que lo ha ayudado en las últimas mediciones que ha tenido, porque es importantísimo, este carajo es tan ladillado que los 78 órganos de su cuerpo tienen registro de su funcionamiento, de cómo le va y toda esta cuestión, y todo esto lo sigue gracias a estos médicos. Y lo que de repente una persona normal puede en un año envejecer, este pana en un año es como si le pasaran solamente 9 meses. Claro, o sea, igual eso fue una noticia relativamente famosa, que era el millonario que desafía la edad y todo el tema, y que si lo buscan por allí, toma su referencia con el propio hijo. Sí, Usa a su claro. hijo como referencia, Por tal cual. supuesto. Así como que, mira, voy bien, voy mal. ¿Cuántos años tiene tu órgano? ¿Cuántos años tiene tu hígado? Ah, no, mi hígado tiene 5 años menos. Interesante. No, claro, y cuando te pones a ver, básicamente lo que hace es, gracias a las mediciones que le realiza todo su cuerpo, armó un esquema de básicamente lo que veníamos hablando. Veníamos hablando de la nutrición, el ejercicio, suplementos. Este pana se mete 40 pepas al día en suplementos, güey. Ok. Hay que tener bastante Vive en estómago. Ibiza, él. No, pero compadre, hay que echarle pichón de pana nada más para no olvidarte, tómate 40 pepas. Claro, no, la verdad que sí, debe tener alarmas bastantes. Coño, sabes que yo tengo un problema con ese tipo de alarmas, weón. Siempre me la hillan y siempre las quito y me olvido. A mí me pasa muchísimo. Nada que hacer, la verdad. Bueno, pero la cuestión es que yo te digo algo, yo creo que hay límites para todo. No sé qué opinas tú de esta vaina. Bien, pero investigando mucho más el pana Brian Johnson, parte de lo que hace este pana, y justamente como comparándose con el hijo, es que carajo tiene una terapia de choques en el pene para rejuvenecerlo. ¿Ves? Ok, Estamos hablando que este ok. pana 3 o 4 veces a la semana pasa 2 horas con un aparato que le da choques en el pene, Ya, porque supuestamente, según lo que él ha investigado, destruye ciertos tejidos y al regenerarse eso rejuvenece obviamente la potencialidad. ok. Yo creo que ahí estamos al frente de un carajo que vio el Aptronic en el televisor y dijo, verga, yo creo que aguanto. Y probó. Sí, yo creo que probó demasiado. Probó demasiado, está muy Ok. ladillado. Ya tú te das cuenta que la plata te pone loco. La plata te pone loco. Yo creo que te da demasiada oportunidad para inventar cualquier vaina. Es que imagínate el huevón todas las noches. Yesenia, tráeme la vaina que me toca. Pobre Yesenia, saludos a Yesenia. Saludos a Yesenia, marico. O sea, de verdad yo creo que hay límites. Yo creo que hasta ahí de pana. Pero de ya va. verdad, Bueno, no, mentira, ya me queda demasiado claro porque literalmente es el Aptronic. Presentamos el nuevo Aptronic X2, el innovador sistema que revolucionará su forma de ejercitarse para siempre. El secreto es la estimulación electromuscular o EEM, una técnica científicamente probada que genera contracciones musculares activas. O sea, literalmente el carajo lo que quiere hacer es ejercicio forzado, entre comillas, rompe tejido, la típica de como si hicieras bíceps, pero con el... exacto, con el pana. Con el coroto. Y Claro. es demasiado importante destacar que este tratamiento no está aprobado por la FDA. O sea, no es un tratamiento que... No es absolutamente ninguna sorpresa. Una locura, de verdad. Una- Ahora, yo te digo, mira, verdad. Sinceramente, o sea, con la pregunta que me habías hecho, no me parece que sea necesario llevar hasta el final un protocolo tan fuerte. Aquí estamos en la otra pregunta y el dilema inicial de que era que, o sea, vale la pena, es la típica, la que dice la gente, vivir para trabajar o trabajar para vivir, ¿cierto? Ahora, mantener una salud tan correctas, sabemos que la virtud y la mente y todo lo que tenga que ver con la ilustración, por así decirlo, es interesante, es un mundo sabroso para estar, pero el mundo físico también. Sí. Entonces, limitarte tanto
a lo mejor no es tan sabroso en vida, porque tú dices, bueno, ya va, pero yo quiero mi vinito, yo quiero celebrar que a lo mejor tuve un hijo, a lo mejor un trabajo, a lo mejor, no sé, el año nuevo, o simplemente no estoy a tiempo porque me tengo que dormir y está interesante. El podcast, interesante. Sí, o cualquier cosa, ¿me explico? Entonces, no estoy tan de acuerdo con ser tan exagerado, aunque definitivamente hay cosas básicas que tú dices, bueno, definitivamente hay que comer, hay que tratar de tirar hacia lo sano, pero ¿cómo lo ves tú ahí? ¿Sabes que tú en todo esto cuando estábamos hablando de las zonas azules diste un punto? O sea, es justamente buscar el equilibrio sobre todas estas cuestiones. De hecho, me encantó el principio. Yo sí te puedo decir que, pana, yo no podría vivir con un estándar de vida tan controlado, viejo. Si yo me quiero comer mi perro caliente, coño, viejito, me lo voy a comer. Pero la cuestión es que no hacerlo todos los días. O sea, la cuestión es que obviamente tengas cierto equilibrio porque, vamos a estar claros, si no te cuidas, es muy arrecho que pretendas también llegar muy lejos. Sí, que aquí, por eso yo te decía que esta conversación, a mi parecer, antes de grabar, yo te decía que era otro capítulo, porque una buena vida es difícil de definir. Que depende de cada quien, sí. Claro, depende de cada quien. Y una buena vida, a mí me gusta mucho este tema de la filosofía, tú sabes, y por lo menos Arthur Schopenhauer, que es un filósofo alemán, decía que la salud no lo es todo, pero que sin ella todo lo demás es nada. Entonces, es lógico, ¿no? Es lógico porque tú dices, bueno, ya, si yo no soy capaz de mantenerme vivo, por ende, o sea, por consecuencia saludable, por último, para poder respirar, no tengo ni siquiera conciencia para poder vivir. Entonces, es lógicamente que no puedo. O sea, la salud es necesaria para poder experimentar la vida como tal. Entonces, la respuesta siempre va a ser sí a cuidarte. Ahora, hay otro lado, que es el hedonismo. Porque ese es un lado es una manera de ver la vida. Te pones sexy cuando te pones Ok, mucho, compadre, échese para allá, por favor. Mira, pero en verdad, el otro lado también es el hedonismo, que el hedonismo trata de justificar que la vida todo es placer. Ya. Entonces tú dices, ok, yo sé que tienen sus matices y todo, pero lo que te digo es como que también, ¿para qué estamos acá? Si no es también para experimentar, entre comillas, las cosas buenas de la vida. Pero la gente piensa que el placer es droga, sexo, alcohol, rock and roll, las cosas que tal, pero al final del día también es a lo mejor ver el amanecer, o a lo mejor tomar agua, o a lo mejor, chamo, te estabas muriendo de ir al baño, pudiste sentarte y no pudiste y estás perfecto. Es que finalmente tienes que respetar, weón, el punto de vista de cada quien. Hay alguien que capaz en algún punto de su vida el sexo, droga y alcohol es lo máximo, weón. Pero tienes que estar consciente de justamente cuáles son las consecuencias y también vivir y dejar vivir, obviamente sin estar haciendo daño a nadie. Mira cómo se Pero eso lo vemos en otro capítulo. Vamos viéndolo. Tú dices. Sí, yo creo. Es más, hay una cosa que me llena aún más de esperanza, porque esta vaina da como flojera. Reglas. Entonces, coño, investigando para esto, me conseguí un artículo de Wired.com, también le vamos a dar la referencia que también es una fuente de inspiración para el podcast, vamos a hablar claro porque también lo hemos utilizado. Ah, ok, o sea... Ok, continúa, discúlpame. Y vimos a Ray Kurzweil, quien redactó básicamente un artículo súper interesante de cómo el secreto para vivir más allá de los 120 años, ¿no? Y es aquí donde tocamos la parte tecnológica. Hay un autor y de hecho también un biogerontólogo británico, Aubrey de Grey, quien sostiene, él explica un poquito que él ve como 3 etapas en lo que es la evolución de la longevidad. ¿Bien? Ya, ok. Estamos hablando de que este pana se dedica justamente al estudio del envejecimiento humano y de la senescencia, que básicamente es esta virtud de algún modo que tiene el cuerpo para, dado su desgaste celular, básicamente llegar a su fin, llegar a la final de la vida. Como se conoce. Ok. Entonces él decía que anteriormente o en el pasado la tecnología nos había llevado a desarrollar fármacos, bien, básicamente a desarrollar pastillas, pepas y tal, para de algún modo, coño, llega un poquitico más lejos, lo mismo que estábamos hablando. Antes tú le decías a una persona, vives 30 años, machete, bro, voy súper bien, pero gracias a la medicina pudiste ir un poquitico más lejos. Claro, definitivamente. Ahora hay un tema informático donde, como el de este pana, Brian Johnson, tiene un montón de información, le da un montón de información en su cuerpo, eso se procesa. Hay muchos más datos hoy que antes y eso hace que Muchísimo. tengamos más capacidad de
de pensar y imaginarnos cosas, por supuesto. Totalmente. Y una cosa que también lo tocamos en el episodio anterior, ahora el procesamiento es mucho más fácil porque tenemos la inteligencia artificial. Entonces, él dice que estamos como en esa etapa justamente de conocimiento y ya una mucho más allá es contar con herramientas de que de hecho vayan y nos reparen. ¿Ven? Ya. Y aquí entramos en un tema de los nanobots. Básicamente los nanobots son robotcitos muy, muy, muy pequeños, bueno, pueden caber millones en una gota de agua, pero esos panes lo que van a hacer es, el día que te echaste la pega, después no vas a tener ratón porque te vas a tomar los nanobots y los bichos van reparan todo y estás como nuevo. Claro, o sea, pero ahí, primero, ¿cuándo? Y segundo, ¿cuán bueno? Porque, o sea, la primera duda que a mí me surge es cuán pequeños, porque el vaso sanguíneo, lo otro es cómo hacen para saber dónde llegan, todo eso, o sea, ¿cómo tú resuelves eso? ¿O hasta qué punto estamos de cerca de ahí? ¿Tienes idea? Mira, este pana lo que dice justamente, bueno, no es secreto, lo hemos estado hablando, ahorita estamos más o menos intentando que la esperanza de vida del planeta llegue más o menos a 90 años. Con lo que tenemos ahora, él dice que podemos llegar ahí fácil, pero aproximadamente unos 100 años, ¿bien? Dado la curva que tenemos hoy de desarrollo de tecnología, él dice que esto más o menos nos va a poder ayudar y vamos a poder estar pensando qué pasa con los seres humanos más allá de los 110, 120 años, porque también los estudios, y si vemos justamente las personas que han vivido más, hay una gran barrera allí, o sea, naturalmente, Claro. las células de nosotros, los seres humanos, al llegar al periodo de 110, 120 años, no sirven por un carajo. Sí, claro, tenemos fecha de caducidad y la están intentando. De algún modo estamos intentando Estirar. hackear o estamos intentando de algún modo darle la vuelta a prevenir o a reparar el daño celular que llega más o menos en esas etapas. Y él dice que aproximadamente en unos 100 años no vamos a tener más ratón. Nos tomamos a nanobots y listo, papito. No hay ratón para el día siguiente. Es complicado porque la verdad que yo vi un poquito de lo de nanobots y me pareció interesante, no tanto como lo que podían hacer, porque definitivamente lo que pueden hacer es inimaginable. O sea, si logramos desarrollar una tecnología de esa magnitud, va a ser una locura, pero o sea, efectiva, porque sabemos que ya existe y todo esto, pero estamos hablando de como que cómo hacer que efectivamente haga lo que tienen que hacer, donde lo tienen que hacer, de la manera que lo tienen que hacer. Y lo otro de que me pareció interesantísimo, y ahí me gustaría plantearte eso, de que vi que fuesen autorreplicables, era Sí. como la idea final, de que ellos mismos que se fueran construyendo, de que a nivel celular pudieran hacer modificaciones que vayan modificando, valga la redundancia, la misma molécula Sí. y vayan creando esta cadena que se crean a sí mismos. Entonces, ahí obviamente que hablaríamos de regeneración celular, hablaríamos de curar, o sea, sí, de curar enfermedades que básicamente, pues el cáncer sería lo más lógico. Cosas interesantes. Sí, ahora la cuestión es que, ¿qué haces con todo ese tiempo, chamo? O sea, yo creo que hay un tema también. ¿A ti te gustaría vivir 120 años, 150 años, 200 años? O sea, la respuesta fácil te decía antes de grabar es que sí, definitivamente sí, porque yo soy medio fatalista en ese lado y te decía que creo que si no hay una respuesta positiva, la otra respuesta simplemente es, siendo fatalista, el suicidio, porque ahí tú me estás preguntando y me estás diciendo que vale la pena vivir, sí o no, porque luego me dice la duración, pero es que la duración es casi sin importancia si me planteas el cero y el infinito, porque entre comillas infinito, estamos hablando de que 100 años es bastante. Entonces, yo le diría, claro que sí, totalmente, aunque también está la persona que llega hasta una edad y dice, mira, ya estoy listo, pero ahí son Básicamente cosas. estoy ladillado, pues. Sí, pero yo siento que ese hastío, como te digo, ahí ya volvemos al otro tema de la buena vida, de cómo lo veas, y creo que ese hastío es algo más bien algo malo, algo que tenemos que tratar de quitarnos encima, porque también hay que ser, entre comillas, agradecido Claro. con la vida, verlo del lado positivo. Hay gente que lastimosamente ya no está con nosotros y quisiéramos que estuviera. Hay gente que... eso, es como ser medio malagradecido cuando te pones del otro lado. Es que tocaste un puntazo. La cuestión es también, yo creo que, a ver, como yo lo veo, coño, cuando llegas a una edad muy avanzada, también tus panas se comienzan a ir. Ahora, Claro. si esta cuestión funciona y tienes el 5 para jugar LOL a los 120 años, compadre, vamos a echarle pichón, ¿sabes? Sí, total.
Ahora, el precio del mañana plantea algo similar, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Viste esa película, no? Sí, Bueno, recomendadísima también. básicamente. Vamos a decir las buenas referencias. Sí, también. Y bueno, por último, poníamos la pregunta de que, ok, ¿con qué te quedas de la longevidad? ¿Qué piensas de la longevidad? ¿Qué quieres recomendar o cómo tú ves la longevidad en general? Porque básicamente es la misma pregunta. ¿Quieres vivir qué tanto? ¿Estás haciendo las cosas para hacerlo? Y eso, ¿qué recomendación te da? Mira, a mí en lo personal, a mí me cayó la locha justamente hace poco, porque coño, tengo el gran incentivo que son mis hijas. O sea, yo tengo que estar por ellas y no quiero pelar a la mañana, pues. O sea, tengo una responsabilidad y de algún Claro. modo es como que se te redefine todo eso. Aunque yo por lo menos no soy padre todavía, pero te diría que la edad te hace recordar la mortalidad. Sí, total. Obviamente, mientras que más pasa en el tiempo, estamos viendo que la esperanza de vida son 80 años, como te digo, bueno, en el mejor de los casos. Y cuando te vas acercando a ese número, te vas Sí, claro. planteando las Se cosas. vuelve mucho más real. Claro, se vuelve más real y te vuelves a plantear y dices, mira, ¿cómo estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo la vida? Y eso es complejo. Ahora, si me permites como para cerrar, yo te diría, de mi lado, yo me quedo con lo de las relaciones. Y sinceramente, lo primero que hice después de conversar y de hacer esta investigación para el podcast, de más o menos armar esto, lo primero que hice fue agarrar el teléfono y llamé a mi abuela. Oye, qué fino. Y fue así como que me hizo recordar eso. Lo otro es que, como te decía, hay gente que a lo mejor quisiéramos que esté, que no está, y es recordar eso que a veces se nos olvida, que nos metemos en el día a día y eso. Entonces, por eso yo digo, hay que levantar el teléfono, llame a esa persona, envíale ese mensaje, y este soy yo hablando conmigo mismo, chavo, porque también lo hago mucho, también no solamente le pasa a otra gente, me pasa a mí también. No, está buenísimo eso, chamo. Está buenísimo y finalmente, bueno, cuídate. Haz lo que de algún modo Cuidémonos. cuidémonos. Haz lo que te haga sentido. Llama a las personas que quieres y después nos cuenta porque vamos viendo. Vamos viendo. Dale, mano.